Somos una sociedad estructurada, con controles, sistemas, responsables, caminos trazados a seguir en diferentes situaciones. Pero parece que la inercia o la ingenuidad nos ha vencido cuando se trata de cuestionar lo que se supone debería estar ocurriendo. Ante una duda, cedemos a la tentación de mantenernos en la aparente obviedad. Un ejemplo práctico. La aprobación de un fármaco no es un proceso nuevo y al menos por los involucrados en estos temas los pasos son conocidos. Y todas las personas ajenas a los detalles de este tema simplemente saben que existe un proceso y personas encargadas de hacerlo. Eso es lo obvio, lo conocido. Sin embargo, un producto que ya está siendo distribuido y administrado despierta serias preocupaciones en personas neófitas en el tema y también en aquellas que conocen más a profundidad los detalles de este proceso. La duda ante esta preocupación no puede simplemente ser: no es posible que cause problemas, puesto que existen procedimientos para probar un producto antes de lanzarse, y solo se hace una vez que demostró que es seguro. No sé si dimensionen lo terriblemente torpe que sería una respuesta de este tipo. Sí, es obvio, y la mayoría sabe o imagina que al menos eh, normalmente existen procedimientos para las aprobaciones y en teoría se siguen. Pero si se está planteando un cuestionamiento, lo que procede es revisar esos procedimientos y verificar si en este caso en específico no se omitió algo importante. Puede darse el caso incluso de que no se omitió nada, pero aún así el producto en cuestión resultó no tener un balance riesgo-beneficio aceptable. ¿Cómo por qué la respuesta sería simplemente no, ya hay procedimientos? Sobre todo cuando la duda planteada no es mera sospecha, sino un cúmulo de datos estadísticos, médicos, científicos, biológicos, administrativos, emitidos por especialistas, estudios académicos, médicos, afectados, políticos, reguladores de distintas partes del mundo e incluso de las mismas bases de datos que las organizaciones oficiales y de manera constante a lo largo de 42 meses emitieron. ¿En qué momento de la historia, en qué disciplina, el hecho de que en teoría exista un control de inmediato erradica la posibilidad de que exista una falla? ¿Acaso cuando se reporta una fuga la respuesta es no, es imposible, hay llaves, hay tuberías, no hay por qué investigar nada? ¿Se dan cuenta del nivel de ridiculez de esta línea de pensamiento? Lo grave es que eso es justamente lo que cómodamente ha ocurrido en la psique colectiva del mundo, empezando por los conocedores del tema y por inercia el resto de la población que a ciegas e ignorando los constantes gritos de alarma, decidió confiar en la aparente obviedad de hay un sistema, seguramente está funcionando, y solo procede a ignorar las señales de alarma. Es todo un fenómeno sociológico y psicológico la manera en que esto ha prosperado por casi 4 años, teniendo como base elementos como miedo, deseabilidad social, confianza, orgullo, desconocimiento, aparentes obviedades, falacias de autoridad, falacias de repetición, falacias de mayoría, sesgos de confirmación, falacias ad hominem, falacias de hombre de paja, falacias de consecuencia, falta de espíritu crítico y una lastimera confusión entre propaganda y datos. Al menos hasta este punto voy a aplicar el principio de Hanlon y las teorías de Bonhoeffer, omitir la posibilidad de intencionalidad, pues aunque es factible y fácilmente deducible, no es indispensable para explicar lo que estoy planteando. Y quiero evitar que se use como infantil argumento para descartar lo que estoy describiendo, aun si fuera útil para atribuir consecuencias legales. Repasemos de una manera que se evidencia lo que planteo. Ignorando por el momento el tema del origen, en diciembre del 2019 se anuncia como un padecimiento que si se analiza su descripción o cuadro, no tenía nada de atípico. Se disemina con especial furor y con el empuje necesario lo que por sus características debería describirse como una sindemia, pero se plantea como una pandemia, es decir, que afecta a todo el pueblo. En un lapso de 24 horas se desarrolla un protocolo de detección sumamente endeble e impreciso basado en una técnica fenomenal llamada PCR. La falta de especificidad en su cuadro clínico, es decir, no tiene síntomas patognomónicos, lo hace que coincidente con muchos otros padecimientos y nuevamente ese mismo empuje lleva a una falta de rigor en diagnóstico clínico. Vuelca al gremio médico a basarse casi exclusivamente en la prueba mal diseñada y da como resultado que muertes por múltiples causas sean catalogadas erróneamente como muertes por esta enfermedad, así como considerar casos de esta enfermedad centenas de otros padecimientos diferentes.
Esto combinado también derivó en la creencia de que una persona sana, sin signos, sin síntomas, podría ser portador y transmisor, una amenaza. A la par y dejando los motivos de lado, se elimina la falsa idea de que el sistema inmune actual es suficiente para hacer frente al patógeno en cuestión. No existe tratamiento efectivo disponible para este mal. Se difunde la idea de que la mejor respuesta son acciones sin sustento médico-científico y tan contraproducentes como detener el movimiento social, depender de las cubiertas de tela en el rostro y plástico en el cuerpo, distanciamiento, desinfección compulsiva e inoculación de una profilaxis con propósitos inmunizantes. Es decir, puntos claves a destacar son: 1. El patógeno ya estaba caracterizado e incluso se conocía a qué familia pertenecía. Incluso ya se había determinado que en su genoma era al menos 80% similar a otro enfrentado hace 10 años. Los síntomas que produce son similares y no exclusivos. 2. La tasa de supervivencia también fue mal estimada en base a modelos matemáticos muy exagerados. Se contaba con abundante información acerca de lo competente que la inmunidad natural era en ese momento contra ese agente. Además, las muertes provocadas por un tratamiento equivocado o falta de tratamiento, es decir, iatrogenia, se atribuyeron erróneamente a esta enfermedad. No es que nadie haya muerto por esto, pero cuando deja de basarse en la mitología descrita, lo vociferado popularmente y se recurre a la estadística y a los estudios, se ve que los casos reales son la minoría y no hay emergencia. 3. Catastróficamente se confundió presencia de material genético con infección y con enfermedad. Es decir, y también parte del punto 4, se impulsó y adoptó la idea de que una prueba de polimerasa positiva equivalía a estar enfermo y por lo tanto a ser una amenaza de contagio para cualquier otra persona. Error garrafal. 4. Esta técnica fue muy pobremente desarrollada como prueba desde el diseño de los primers, cantidad de ciclos e interpretación. Esta técnica genial puede detectar pequeños fragmentos de material genético, pero no distingue si es material de un bicho viable que puede replicar o enfermar. Puede ser incluso un bicho ya muerto vencido por tu sistema inmune o incluso por otro que simplemente es parecido. 5. Se estimuló la idea de que el bicho puede permanecer viable en el ambiente y objetos inertes, que fibras con capacidad de filtrado de micras ahora servían para detener partículas de tamaño de nanómetros, y que al ignorar la competencia del sistema inmune se debía desinfectar todo compulsivamente. 6. Toda esta mitología acuñó un temor a realizar autopsias y entender la patogenia, e imposibilitaron usar la farmacología conocida para atender el cuadro en desarrollo, aun cuando especialistas documentaron y comprobaron varios, incluso en repositorios médicos científicos. 7. Con esta narrativa fue por demás propicio que se abrazara con desesperación y suma aceptación ciega y llena de buena intención una solución propuesta, una que no contó en ninguna de sus formas con estudios y desarrollos mínimamente aceptables, cobijado por la falsa idea de una emergencia arraigada en la mente del colectivo social. Especializado y no especializado, consciente e inconscientemente, toleraron una avalancha de omisiones, concesiones, arbitrariedades, pues la premisa era: todo es preferible y aceptable comparado con el riesgo que se nos hizo creer que existía. Aprovecho para recalcar que el propósito no es y nunca ha sido reprochar, echar culpas, buscar reconocimiento personal, reivindicar a los anti-algo, atacar a un gremio. Espero que quitando los sentimientos se perciba que el propósito es aprender, detener el daño y evitar que vuelva a ocurrir sobre todo. El daño resultante no es menor ni ha terminado, y lo peor es que estamos en un pedestal ancho y alfombrado para que vuelva a ocurrir. Es necesario de manera objetiva evaluar cómo fue que se permitió que tantas omisiones se conjugaran, tanta desinformación por la parte oficialista, así como tanto bloqueo para cualquier voz crítica y disidente y tanta confianza natural en las repeticiones masivas, apagando el espíritu crítico de la población en general. Vale la pena mencionar en un apartado diferente el papel de médicos, pues a nivel social son el amparo psicológico que los ciudadanos comunes tenemos de primera mano para confiar, aceptar o dudar de algo. Es decir, si los médicos no preferían ninguna duda al respecto y por el contrario empujaban vehementemente, la ciudadanía no tenía esperanzas de plantear una duda por su cuenta. Desde luego, para eso están los expertos. Y una sociedad responsable lo que busca es el consejo de las instituciones y sus especialistas. Pero, ¿qué ocurrió entonces con ese grupo?
Dice un dicho, mientras más cerca estás, menos ves. Así como los ciudadanos confían en los médicos, estos a su vez confían en aquellos que a nivel institucional ostentan la etiqueta de oficial. Confían en que los protocolos encomendados a ellos ya están libres de toda sospecha y cuentan con toda la pulcritud necesaria. Pocos, pocos podrían por su cuenta comprobar o escudriñar por su cuenta la veracidad o la integridad de lo que les piden implementar. No, de ningún modo se atribuye maldad, mala intención, ni mucho menos. Al contrario, al igual que en los ciudadanos, se pretendía hacer un buen trabajo, hacer su parte, ser responsables profesional y socialmente. Pero las buenas intenciones nunca han sido un argumento científico para determinar que algo sea correcto. Aquí entra la disonancia cognitiva, el resquebraje psicológico de cómo intentan concebir los eventos y darle sentido a cada uno o a toda la información disponible. No es posible, ¿cómo te atreves? Claro que no, si fuera así, alguien hubiera dicho algo. Entonces no podemos confiar en nada. Si no fuera cierto, no se hubiera anunciado. Nadie es tan malo o tan tonto para equivocarse. Pero entonces eso significa que muchas otras cosas están mal. Pero yo estuve ahí, yo lo vi. Lo dices porque a ti no se te murió nadie. Pero entonces eso me mete en problemas legales, profesionales o éticos. Pero si yo defendí hasta violentamente toda esta narrativa, ¿quién podría retractarse de todo esto? Y muchos ejemplos más. Y para cada uno de ellos se aplica lo mismo. Ninguno es realmente un argumento ni una demostración. Solo eso, disonancia cognitiva. He escuchado toda clase de enunciados razonables emitidos por gente inteligente, muy inteligente, pero que cuando toca hablar de estos eventos, su pensamiento lógico y estructurado sucumbe sin darse cuenta a la imagen plasmada por este castillo de naipes llamado pan... emergencia. Alguien a quien amo mucho me dijo, cuando un grupo en posición de dominio comete un error, el error se verá en un par de años. Ajá. Si estamos conscientes de que la verdad no siempre se abre paso de manera inmediata al estar obstaculizada por los institucionalismos, ¿por qué descartamos entonces que en este momento estemos pasando justamente por esa situación? Si sabemos que es perfectamente plausible que estemos en medio de un error garrafal sin que sea aceptado de manera inmediata, ¿por qué depender justamente de ese oficialismo para que se nos revele que se trató de un error? ¿Por qué le damos el cobijo para mantener la fachada? ¿Por qué nos cuesta tanto confrontar? Si es porque para eso primero tenemos que aceptar primero un error a nivel social e individual, ok, lo entiendo. Es súper duro, pero vi esta sociedad ceder ante el sentimiento de solidaridad, empatía y proteccionismo. Ese mismo móvil hay que usarlo para proteger a los que fueron dañados, y van a ser dañados si se continúa con esta nefasta implementación. Por favor, apelen a su deseo de proteger a otros, incluso a sí mismos, pero no solo psicológicamente, sino físicamente, en su salud, pues mientras más pronto seamos capaces de hablar de esto, se interrumpirá su administración, se reconocerán los daños causados, se desarrollarán tratamientos, y quién sabe, tal vez hasta se descubran productos similares de antaño que también causan más daño que bien, aunque la tradición y el dogma nos dice hoy que eso es imposible. No sé ustedes, pero yo ya vi ocurrir suficientes imposibles. Sobra decir que aunque el espacio, tiempo y la redacción me limitan, nada de lo que he dicho es a la ligera o sin sustento. La evidencia está disponible y al alcance para quien venza las barreras del desinterés, el orgullo, el menosprecio y la aparente imposibilidad. Sé que los frenos psicológicos para aceptarlo o revisarlo siquiera también están ahí, pero por mi propia paz mental he de aceptar que sobre ello no tengo poder alguno, ni debo tenerlo. Bueno, pero ¿por qué yo o cualquiera sin relación directa con las ciencias biológicas tendría que decir algo al respecto? Porque además del daño biológico a los seres humanos autónomos y dependientes, también hay repercusiones no tan evidentes que afectan a cualquier ciudadano en maneras menospreciadas. Economía, incertidumbre laboral, aceptación social, desprecio médico, semilibertad social, relaciones personales, afectación psicológica, desconfianza en otras decisiones de nuestros representantes. Espero sean capaces de verlo, pero una vez entendiendo la conjugación de sucesos, es un poco más fácil entender que uno como ciudadano se ve directamente golpeado por la cascada de eventos, pero no de una manera fortuita o natural como se pudo haber pensado al inicio, como un evento natural contra el que no hubiéramos podido hacer nada aunque quisiéramos, contra el que no se podía pronosticar nada aún teniendo el gobierno más responsable, el mejor intencionado y la ciencia de último nivel. No, no fue de esa manera.
Al vernos arrastrados por todas estas malas interpretaciones, decisiones, imposiciones, acciones, etc., algunos como ciudadanos no podemos simplemente seguir dejando en manos de quien sea, en manos de los supuestos encargados, el curso y resolución de esta trama, pues ya demostraron no hacerlo bien. Por mucho que confiemos y deseemos hacerlo, uno al entender lo que ocurre no puede simplemente permanecer pasivo, aunque no pertenezcamos a una organización o sepamos oficialmente, tengamos formación en estas disciplinas. No podemos confiar en que alguien designado o no va a hacer algo o lo correcto y lo va a resolver. De ahí que gente que no tenemos nada que ver con el tema hayamos tomado las riendas y terminamos involucrándonos en disciplinas médico, científico, biológico, regulatorias que nada tienen que ver con nuestro rol diario de abogados, ingenieros, maestros, padres, vecinos, esposos, etc. Insisto, ninguno de estos daños opacados por el supuesto de una emergencia eran necesarios ni mucho menos justificados. Pero si un organismo central concebido como el adecuado para tomar cartas en el asunto, del que se asume tiene el conocimiento y la competencia para emitir recomendaciones, por el motivo que sea, se demuestra o se tiene argumentación suficiente para mostrar razonablemente que su actuar no fue errado, no fue solo errado o insuficiente, o sobrepasado por una emergencia de proporciones pandémicas, sino más bien completamente equívoco, infundado, sin atisbo de reflexión, insistente, unilateral, es más que obvio que aún sin pretender castigarlo o erradicarlo, simplemente no se puede pensar en dotarlo de más facultades y apuntalar más su hegemonía, su poder autocrático, su inmerecida buena fama. Reitero, todo esto con información vasta y sobria. Sépanlo, es justo lo que de manera infame ponen sobre la mesa una serie de enmiendas y nuevos tratados para enaltecer su error, como ignorando olímpicamente lo explicado aquí. Eso simplemente no debe ocurrir. Más allá del tradicionalismo, más allá de las apariencias, simplemente no nos lo podemos permitir. Estoy tratando de estructurar una explicación coherente y comprobable, no transgresora, pero sí enérgica de acuerdo a las implicaciones. De ahí quisiera escuchar en quienes ha hecho eco o quienes tienen dudas, si logran analizar todo esto sin sentimientos, sin sesgos cognitivos. Realmente no es difícil de concebir y verlo tan realista como es. Lo necesitamos. Esto tiene que dejar de ser visto como una fantasía ridícula con apodos ridículos como teoría de tal, y debe dejar de ser visto como una tragedia azarosa con la mejor respuesta que se pudo haber dado. Eso no es lo que pasó, y la historia a su ritmo lo está demostrando. Venzan el prejuicio de que quien haya dicho algo al respecto sea exclusivamente gente sin preparación o sin formación prominente en las áreas que explican cada punto que he tratado aquí. Despiertan al hecho de que muchos de los puntos que fueron etiquetados con un mote tan ridículo como teoría de lo que sea, hoy ya son una verdad aceptada, tal como la magnificencia de la inmunidad natural, el sinsentido de separarse 1,5 metros, los efectos no deseados a una tasa mayor de la insinuada, la inutilidad para prevenir contagio e incluso la teoría de que venían manufacturados de algún laboratorio.